Hola a todos y a todas. Les doy la más cordial bienvenida a la mesa 2 de este seminario permanente de Derechos Humanos y Gobernanza Económica Global. El día de hoy vamos a tratar en esta sesión la crisis en Venezuela desde la perspectiva constitucional y agradezco a la doctora Virginia Petrova, coordinadora en conjunto de este seminario permanente, así como al Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. El día de hoy estamos de manteles largos. Agradezco profundamente aceptar la invitación a dos destacados constitucionalistas, el doctor Michael Núñez Torres, académico de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y al doctor Rafael Estrada Michel, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México. A ambos tuve el gusto de conocer desde hace más de 2 décadas en la Universidad de Salamanca, en España, así es que estoy encantada y muy agradecida de recibirlos y tenerlos en el seminario permanente. Pues decirles que además de que es un honor contar con su presencia, se trata de un tema, una situación muy delicada, grave, sobre la crisis en Venezuela, y vamos a analizarla desde la óptica del derecho constitucional. Saludo también a las personas que están conectadas y nos acompañan desde las redes sociales. En cuanto al orden de la sesión, voy a proceder con una breve introducción a la problemática a tratar. Al terminar, escucharemos al doctor Núñez Torres y posteriormente al doctor Estrada Michel, cada uno con una intervención aproximadamente de unos 15 minutos, para finalizar con un comentario de cierre sobre los puntos. Y los puntos a tratar serían los siguientes. Pues están también por aquí anotados: cuál es la problemática actual en Venezuela y pues qué se sugiere, ¿no? ¿Qué sugieren para proceder, para transitar hacia un estado constitucional? Y sabemos que a pocas horas de que se llevara a cabo la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Donald Trump mencionó que sería su gobierno quien se encargaría de la transición democrática en Venezuela. La alarma no solo radicaba en la posibilidad de una invasión militar para capturar al presidente de Venezuela, sino también en la injerencia indirecta en la soberanía venezolana para decidir sobre su propio proceso de transición política. No cabe duda que el interés geopolítico es el petróleo, y tras la detención del mandatario de ese régimen autoritario, pues después de la detención el gobierno se mantiene intacto y es la vicepresidenta en ese momento, Delcy Rodríguez, quien asumió el mando de manera temporal del gobierno de Venezuela, o al menos eso es lo que se dice en estos momentos. Quiero destacar en primer lugar la declaración del estado de conmoción exterior mediante el decreto número 5200, publicada el 3 de enero de 2026 en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6654, emitido por la Presidencia de la República, en donde se declara ese estado de conmoción exterior por un plazo de 90 días prorrogables. Y mencionar que este estado de conmoción exterior se trata de una potestad establecida en el capítulo, creo recordar, segundo de los estados de excepción, previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 338, que se aplica en este caso se aplica a casos de peligro para la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y de sus instituciones. Dicho decreto tiene por finalidad autorizar la movilización de las Fuerzas Armadas y cuerpos militares dentro del territorio venezolano con el propósito de repeler toda agresión extranjera. Asimismo, faculta la requisición de bienes, la obligación de prestar servicios, la intervención de lugares o instalaciones de personas físicas o jurídicas, la posibilidad de restringir el ingreso al territorio nacional
o el cierre de fronteras, así como la limitación del tránsito de personas y vehículos, perdón. Además, ordena a los órganos de seguridad nacional que se hagan la notificación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el fin de requerir medidas adicionales para preservar la paz y la seguridad internacional. Este decreto fue emitido, como mencionaba, el 3 de enero, ya un poco previendo lo que se venía y lo que el mandatario de Estados Unidos sabía que podía ocurrir en cuanto a la detención del mismo. Y posterior a ello, asume el cargo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y en este sentido, pues bueno, se acude, en lugar de activar el dispositivo del 233 de la Constitución venezolana, este dispositivo, el 233, pues establece la posibilidad que ante la falta definitiva del mandatario, pues se pueda convocar a elecciones generales, pero lo que se hace es aplicar el artículo 234 donde se regula las faltas temporales. El 233 es las faltas definitivas, falta absoluta, perdón, el 233, y el 234 reconoce las faltas temporales. Esto fue concedido mediante la interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el expediente 25.001, y donde se procede a interpretar el artículo 234 y el 239 de la Constitución venezolana con el fin de determinar que el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la nación ante la ausencia forzosa del presidente Maduro generada por el secuestro del mismo. Entonces, en este sentido, la sala ordena este decreto, autoriza a Delcy Rodríguez para que asuma pues el carácter de la encargada de la presidencia de la República hasta por 90 días, y pues la cuestión se centra en cuanto al ámbito constitucional en este sentido, por una parte en el pues decidir si se determina la falta absoluta o la falta relativa, ambas encuadradas, como había mencionado, en el 233 y 234 respectivamente, y en estos momentos tenemos la aplicación del 234, reconocer esa falta relativa y esperar establecida por un plazo de 90 días. Y aquí quiero destacar un punto que me parece interesante en relación al equilibrio de poderes, la ausencia que existe, o el desequilibrio de poderes que existe en este caso en Venezuela, la decisión que emite la Sala Constitucional, en donde se excede su rol natural, y donde en este caso pues desarrolla parte de la Constitución, y en este sentido pues agranda, extiende en esta parte pues su calidad, y legisla de manera positiva, derogando artículos de leyes y poniendo nuevas redacciones, creando procedimientos que esto, además de la decisión que se ha presentado que se ha presentado en este momento, pues ya viene de lejos este proceder de la Sala Constitucional, ¿no? En donde se centra, se atribuye funciones donde se excede en cuanto a su responsabilidad, y ya viene de largo de años anteriores esta imposición de nuevas redacciones, de crear procedimientos, atribuciones y bases normativas, lo cual supone una invasión de competencias que el propio texto constitucional reserva al Poder Legislativo. Pero eso no se queda ahí, sino que viene una parte bastante compleja, y es que las atribuciones del Poder Legislativo, si el Poder Legislativo se encuentra a cargo de pues un familiar de Delcy Rodríguez, que es el hermano, quien es el presidente actual de la Asamblea Nacional. En fin, se puede notar que
pues hay una situación bastante compleja a pesar de lo que pasó con la detención del presidente Maduro y en realidad lo que ocurre es que pues sigue operando el gobierno dictatorial solamente con ausencia de él y lo demás pues sigue comportándose pues no conforme a lo que podía haber sido en este momento. Entonces vamos a pasar a escuchar a nuestros ponentes invitados. Voy a recordar los puntos sugeridos a tratar, pero ustedes pueden desarrollar como mejor les parezca, que sería, ¿cuál es la problemática en materia constitucional en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro y qué es lo que sugieren para poder transitar a un Estado democrático? Entonces, ahora cedo el turno al doctor Michael Núñez Torres. Y antes de escuchar a la participación del doctor Núñez Torres, quiero destacar que tanto la Academia Mexicana como las instituciones de procuración de justicia mexicanas y otro ámbito académico y la aplicación en cuanto a la justicia y persecución de la misma se han beneficiado del exilio de voluntario en México del doctor Michael Núñez Torres a raíz de la compleja situación que se ha presentado en Venezuela, que ha sido acogido como un mexicano más en nuestro país y por supuesto en el entorno académico por sus credenciales con las que cuenta y todo el conocimiento que tiene este constitucionalista mexicano que nos acompaña hoy, a quien le agradezco profundamente que venga a hablar de este tema tan sensible, porque pues se trata de su país y por la situación tan compleja en materia constitucional en la que nos encontramos. Agradezco, Michael, tienes la palabra. Muchísimas gracias, doctora Ariadna Salazar. Yo también me siento muy emocionado de estar aquí en este foro tan importante. Agradezco tus palabras que son muy generosas. De verdad que llevas mucha razón en que me recibieron y me han arropado México como ha arropado a tantos venezolanos, este, por nombrar a uno por todos, a don Rómulo Gallegos, ¿no? Que padeció precisamente por un golpe de Estado, lo obligó a salir del país y aquí logró hacer grandes cosas, ¿no? Como director de cine. Y también agradezco mucho a la Universidad Iberoamericana. Pues la Universidad Iberoamericana ha sido una segunda casa también para mí. Yo llegué ahí cuando estábamos, hace 20 años tuve el honor de ir a visitarla y había mucha oportunidad que estuviese allá. Al final me quedé en Nuevo León, felizmente también, pero guardo un gran cariño por la Universidad Iberoamericana, además de que forma parte de una red de mi alma mater, la Universidad Católica Andrés Bello, porque están bajo la égida de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que tanto aprecio también. Y pues compartir panel contigo, una colega destacadísima y conocida pues en el mundo académico, al igual que el, el gran Rafa Estrada, un historiador constitucionalista eximio y pues para no perder los 15 segundos de verdad, decirles que estoy muy contento y que los aprecio mucho y a todo tu auditorio. Bueno, el caso de Venezuela es un caso, como siempre, creo yo, viendo la historia constitucional de Venezuela y la historia de nuestro continente, especialmente el iberoamericano, Venezuela le ha tocado muchas veces ser el centro de problemas que siendo domésticos se transforman a veces en hemisféricos, ¿no? Desde la independencia de Venezuela, lo que implicó sobre todo para Sudamérica, eh, pasando por el primer bloqueo que se hace en el Caribe a un país así como el que hizo Estados Unidos, empezando el siglo XX, al general Cipriano Castro, y que llevó precisamente a una intervención de Estados Unidos. En esa época era una especie de dictadura y terminó en otra dictadura, ahora sí, mucho más sólida, digo, desde el punto de vista, no se eliminaban los caudillos, las guerras civiles,
y pues es el paso de ese absolutismo a la modernidad en Venezuela que llegó con el gobierno del general Eleazar López Contreras, donde hubo también una transición. Entonces, en transiciones se trataba, o se trata, porque es una forma de legitimar cualquier transición, tener una base jurídica, ¿no? O sea, tiene que tener una base, o por lo menos argumentar una base jurídica para que te quites de encima lo que en el fondo subyace, que es un estado de facto, ¿no? Entonces, el argumento, sea cual sea, requiere de este tipo de ejercicios que a veces se compadecen con la constitución material en sentido axiológico, con los valores, y otras veces oculta realmente la, la decisión política de aquel que no le importa los principios constitucionales, sino es el poder por el poder. Estamos frente a la dicotomía entre constitución, sentido integral, y instrumento de gobierno como un documento, como podrían ser las 7 leyes del reino en España, por ejemplo, ¿no? O cualquier documento que se pone para hacer un reparto de competencias, pero que no para nada tiene un reflejo de control del poder, que es lo que busca la Constitución. Al final del día, Constitución es control del poder. Pues en Venezuela eso existía desde el año 36, se empieza a ver poderes, se permiten los partidos políticos, hay una referencia histórica de 1958, perdón, de 1948 al 58, es una década militar muy dura en Venezuela que termina con el derrocamiento del general Pérez Jiménez. Ahí se da una transición. Esa transición, a pesar de que dejó vigentes ciertos artículos de la Constitución del 53, lo primero que logró fue determinar una junta de gobierno que aplicaría la Constitución vigente en tanto y en cuanto no violara las decisiones que tomó esa junta de gobierno presidida por Wolfgang Arzal y que convocó a unas elecciones y a un proceso de reforma constitucional de constituyente en 1961. Esto es el primer punto, la primera conclusión que tengo. Yo no conozco ninguna transición en Venezuela, ni de golpes de Estado por golpes militares, ni tampoco un proceso cívico-militar como el que hubiera soñado yo para Venezuela en este caso, pero que no se pudo dar por otras circunstancias políticas, pero que en 1958 sí se dio. Y era el tumbar, como se dice en Venezuela, una dictadura con un movimiento cívico-militar, se hizo a través de una junta de gobierno cívico-militar presidida por Wolfgang Larzar, y ella llamó a elecciones, inmediatamente se dio libertad a todos los presos políticos y empezó una búsqueda de responsabilidades que terminó con el general Marcos Pérez Jiménez extraditado y en la cárcel. Eso ha sido un proceso medianamente correcto. Digo correcto porque esto es algo muy importante. Siempre a medida veo, cuando hablan incluso de la transición mexicana, cualquier transición democrática, es que había corrupción, es que había esto. O sea, no hay ninguno, no es la Civitas Dei de San Agustín, no, no, no. Por supuesto que en cualquier comunidad política el ser humano tiene luces y sombras. Lo importante es ver el proceso en su integralidad. El proceso fue un proceso que trataba a todas luces de ir estableciendo un régimen democrático, con todas las complicaciones del mundo, porque tanto la extrema izquierda como la extrema derecha se lanzaron sobre ese experimento que significaba Venezuela y que fue en su momento muy, muy bien visto y que hoy por hoy pues prácticamente se olvida, ¿no? Figuras como el doctor Krause o el doctor Estrada Michel lo reivindican, pero no en su momento reivindicaba a personas como Giovanni Sartori, pero hoy por hoy pareciera que todo se ve desde como que Venezuela hubiese sido así toda la vida. En 2000 entró el gobierno del presidente, del comandante Chávez. Tengo que decir que fue un gobierno, volvemos a lo mismo, parte de declarar el juramento sobre una moribunda constitución. Y a partir de ahí signó lo que han sido todos estos 26 años.
Han sido 26 años que no han sido constitucionales. La Asamblea Constituyente, que dio lugar a una constitución que es legítima en tanto y en cuanto la votó una mayoría enorme del pueblo venezolano, esa constitución fue la primera que el propio régimen se encargó de ir dilapidando. Muchas veces se dice, y quiero ser muy claro en esto, que la dictadura viene desde Maduro. Quizás Maduro mostró el lado represivo más duro, cruel, inhumano de la dictadura. Pero el desmontaje de las instituciones parte desde el mismo momento que la Asamblea Constituyente declara la emergencia judicial, elimina la independencia del Poder Judicial y a partir de ahí empieza una, no una falta de división de poderes, es que no hay poderes porque no hay oposición. Entonces eso fue una lucha constante de la oposición a través de los medios constitucionales. Esa constitución se volvió en la defensa de los propios venezolanos que utilizamos para demostrar las arbitrariedades que el gobierno chavista cometía. Se tomaban medidas que son propias de un estado de excepción, pero nunca como el control de cambio de dólares, y eso pues fue lo que fue haciendo esta situación, porque la Sala Constitucional en un libro, les recomiendo este libro para no detenerme ahí, se llama Crónica sobre la injusticia constitucional de Bruber Carías. Ahí que decía que no teníamos justicia constitucional, sino teníamos injusticia constitucional, y ahí tendrá usted la Sala Constitucional, él lo sintetiza extraordinariamente bien, la Corte contra los derechos, la Corte contra el Poder Judicial, la Corte, la Sala, o la Sala Constitucional contra el Estado de Derecho y contra la propia Constitución, convirtiéndose en un legislador positivo, que sabemos que en cierta forma las Cortes Constitucionales lo son, pero no en el extremo de desdibujar, de dejar de ser guardián de la Constitución, a pasar a ser, esto es muy importante, ya dejé, esto lo digo yo, el doctor Buber, digo yo, que la Corte dejó de ser constituyente, legislador positivo, y es un constituyente positivo, modifica disposiciones constitucionales, por decir algo, ante la figura de la Asamblea Legislativa, que fue uno de los pocos triunfos que tuvo la oposición, la propia Sala Constitucional la declaró en desacato y permitió que el presupuesto se aprobara por el Tribunal Superior de Justicia. Por decir muchos casos, la introducción que dio la doctora Ariana es fabulosa, muy detallada, muy clara, pues, pero eso fue pasando todo sistemáticamente. Alcaldes que se crearon figuras por decretos, figuras que no estaban previstas en la Constitución y que desdibujaban todo lo normativo que tiene el texto. Por eso, mi primera conclusión cuando es decirle que en derecho constitucional, a la luz de una visión tridimensional del derecho, el texto solo se puede usar o solo se puede apelar a él en tanto y en cuanto habla de derechos de las personas, habla de compromisos internacionales para ver el sistema de fuentes, pero en ningún caso podría utilizarse de forma normal porque Venezuela hace años está en un estado de excepción y hace años el artículo que procede a invocar para fundamentar cualquier decisión en esa transición es el 333, que habla que están en un estado hace tiempo que estamos en un estado, en Venezuela se está en un estado de resistencia civil, con una visión que reivindica increíblemente la teoría del Estado y a los clásicos, desde Juan de Salisbury hasta, por supuesto, la Escuela de Salamanca, que tenía muy en cuenta la posibilidad de enfrentarse al tirano y las consecuencias que esto conllevaba, ¿no? Claro, eso hay que analizarlo a la luz del siglo XXI, pero la esencia es la misma y eso lo explica el 333 de la Constitución venezolana. Eh, por otro punto, invocar que si es una falta absoluta, una falta, eso tuvo sentido en Venezuela en el año 93, cuando el Tribunal Superior de Justicia declaró que había méritos para enjuiciar al presidente y le solicitó al Senado que aprobara su remoción, su separación del cargo,
se discutió si eso era una falta temporal o una falta absoluta. Fue un debate bellísimo en el Senado, donde se discutía materialmente, fue en el Senado donde se discutía materialmente ese tema. Al final, el Senado de la República, o sea, decidieron que si era una falta absoluta porque el tiempo que duraba el presidente Pérez en el juicio llegaban las elecciones, con lo cual el Congreso era el que debía elegir y no quedarse que había puesto el presidente Pérez. Esa solución que dieron en esa época aquí tendría también la misma situación, pero sería volver a darle la razón. Si es falta absoluta, falta es que ese juicio que le van a hacer al presidente en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con toda la situación del delito de lesa humanidad que tiene, del cual ya es imputado en la Corte Penal Internacional, esos delitos de narcotráfico no se van a resolver en un par de meses ni en 3 meses. Eso, incluso el señor Maduro dijo que se acogía al procedimiento ordinario, ¿no? Tenía al parecer la posibilidad de un juicio breve, un poco como nuestro Código Nacional, pero entiendo que no se acogió a eso, con lo cual yo le diría, pues jugando a interpretar eso, es que sí, que la falta es absoluta y que hay que convocar elecciones. Pero el problema es que se hicieron unas elecciones con las reglas de la dictadura, a la luz de la interpretación que la dictadura da a un texto, y eso hace que el presidente de la República, eso hace que el presidente de la República sea otra vez presidente legítimo, así como doctor Estrada, como las personas que iban juntando los títulos, 3 veces grande de España. Ya Maduro es como 3 veces presidente ilegítimo, porque cuando el presidente Guaidó se le desconoció ya como presidente, fue unas elecciones donde él ya nadie lo reconoce internacionalmente como presidente y dentro de la República tampoco la oposición, están captados, secuestrados todos los poderes por él, lo reconoce Estados Unidos, Inglaterra, digamos, países muy de la lógica occidental, pero tampoco lo van reconociendo solo sus aliados tradicionales que tenían tomada la República. Entonces, hoy por hoy, yo me niego a tratar de entender si Delcy Rodríguez puede ser vicepresidente, más allá de que si proceden o no las elecciones en 3 meses, es que lo que procede es que el gobierno de transición, como fue el Wolfgang Larrazábal en 1958, que el proceso de transición lo lleva a cabo el presidente Edmundo González Urrutia. O sea, ese es, antes de discutir si es una falta absoluta o no, que en dado caso sea absoluta, en mi opinión, siguiendo lo que ya pasó en Venezuela en 1993, el problema aquí es que la falta de la persona de Delcy Rodríguez siendo vicepresidente elegida por un presidente que los propios captores o con toda la comunidad, insisto, quitando los aliados tradicionales de Venezuela, Rusia y China y Cuba, porque hay otros que son aliados, pero no se han atrevido tanto a decir que él es un presidente legítimo y que Delcy Rodríguez, si fue elegida por él, pues también es ilegítima. Todos los vicios que le achaquemos al presidente Maduro los tiene la señora Delcy idénticamente igual. O sea, ella ha sido una persona, conoce las torturas que se hacen en Venezuela, que es tanto el descargo y el cinismo que están a la vista de todos. Entonces, el helicoide lo ve todo el mundo. Pasa usted por ahí, por los que pasan por la avenida Nueva Granada, si no me equivoco. Entonces, ese sería, yo quisiera dejar esto en claro, que lo que se sugiere, bueno, lo que uno sugiere, pues hombre, ojalá fuera así tan fácil, pero lo que se sugiere es que vayamos a un proceso en el cual se siga presionando para que la gente de la oposición que ganó, que es el presidente González Urrutia y la señora Corina Machado, que ella, aunque no ganó, pues evidentemente no ganó porque la sacaron. Pensaron, como dijo ahorita una persona de la política mexicana, refiriéndose al presidente González Urrutia, que es un viejito y celular, sí, pensaron que no podía ganar y ganó. La verdad que los viejitos me se mueven, echan ganas. Caldera ganó de 77 años. Entonces,
pues ahí está la situación. Yo quise dejarlo hasta acá para escuchar lo que dice mi queridísimo amigo el doctor Michel y ir a las preguntas. Creo que aquí en el fondo lo que está entonces es que hay una constitución que se está defendiendo, una constitución material en sentido axiológico, es decir, el orden de valores que defiende esa constitución. Es esa constitución la que dice que el, el, el ordenamiento internacional entra de pleno en el sistema de fuentes en Venezuela. Sin embargo, ellos mismos se salieron del sistema interamericano por los desmanes que hicieron aquí contra los derechos desde la propiedad, el primero con las expropiaciones, ahí no se decía nada, hasta ya delitos de lesa humanidad. Entonces, lo que se debe establecer es un gobierno de transición que quizás, yo no sé si convoca nuevas elecciones, porque realmente no hay nada escrito para una transición de esta manera, pero lo que sí se dice por el espíritu de la constitución, de sus procedimientos, tiene que ser, primero que reconozcan a una señora que le quitaron las elecciones y que tiene las actas en mano. Perdón, al doctor González Urrutia y a ella que estuvo ahí, porque todo el mundo sabe que la gente votaba por los dos, vaya, pero él es el presidente y ella sí lo ha reconocido, así lo reconocen los países en Europa. Bueno, no sé si hablé lo más rápido posible, muchas gracias, espero que haya durado los 15 minutos, perdón, hasta luego. Muchas gracias, querido Michael. Bueno, coincido, por supuesto, contigo respecto a que, pues, se trata de una falta absoluta y sí, efectivamente, pues, Delcy Rodríguez forma parte del régimen, entonces, pues, es más de lo mismo, por decirlo así. Muchas gracias. Luego volvemos con el comentario de cierre y ahora voy a presentar también a otro querido amigo, al doctor Rafael Estrada Michel, es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México. Agradezco mucho, querido Rafa, que aceptaras la invitación y pues te escuchamos atentamente. Al contrario, muy querida doctora Ariadna Salazar, es para mí un enorme placer, además de recuerdos hermosos en las aulas, tanto contigo como con el doctor Núñez, en las aulas privilegiadas de la Universidad de Salamanca, un privilegio por lo que han tenido que ver en estos últimos 5 siglos, como menos, en en el análisis desde Francisco de Vitoria, arquetípico sobre la legitimidad de las conquistas. Y por ahí me gustaría comenzar. Sí, y diciéndolo muy claramente, suscribiendo absolutamente todo lo que ha dicho mi queridísimo amigo Michael Núñez. Si la invasión, porque no solo es una intervención de carácter persecutorio criminal, sino una auténtica invasión de los Estados Unidos, fuera una invasión de buena fe, lo primero que habría hecho sería haber restablecido el orden constitucional venezolano, que ciertamente, como ha argumentado el doctor Núñez Torres, no es el orden de la Quinta República, que ciertamente se cimentó en un juramento inconstitucional e ilegítimo, que fue el que hizo el comandante Hugo Rafael Chávez Frías en 1998, y que pudo haber llegado a un camino de legitimación de facto, de legitimación en el ejercicio, si hubiera respetado las libertades básicas y los derechos fundamentales de las y los venezolanos, pero que nunca lo hizo. Eso hay que tenerlo clarísimo. Una invasión, una intervención en este sentido, si fuera mucho más allá de los petrodólares y de la generación de una hegemonía hemisférica que incluye ya, por lo que hemos visto, a Groenlandia, y que tuviera que ver con un convencimiento en torno al sistema democrático constitucional en la que, pues en muchos sentidos, fue la democracia primada de América, como es la venezolana, y me estoy refiriendo no a los tiempos de Caldera y Betancourt, desde luego, sino a los tiempos de Miranda y de Bolívar. Si esto fuera así, hoy estaríamos discutiendo una cosa completamente distinta. Pero no, lo que tenemos es un gobierno de ocupación con una encargada de ese gobierno de ocupación. Hay que decirlo también en alta y clara voz. La legitimidad
entre comillas, por supuesto, de Delcy Rodríguez no está por el hecho de ser vicepresidenta conforme a la Constitución de la República Bolivariana, que, insisto, ya no tenía, en mi concepto, fuerza vinculante, y menos aún la tiene después de la invasión, sino como gobernadora, como administradora, lo ha dicho con toda claridad el secretario de Estado Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, es una delegada del poder del invasor. Y así hay que verlo. Venezuela tenía un presidente electo. Lo tuvo varias veces, como ha explicado muy bien Michael, pero lo tenía a partir de las elecciones de agosto de 2024, el señor Edmundo González Urrutia. Lo que tendría que haberse hecho en estricta constitucionalidad sería haber convocado a elecciones extraordinarias para el Parlamento, pero reconociendo que la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno recaía en aquel que había, y tenemos pruebas concluyentes al respecto, obtenido casi el 70% de los sufragios en las elecciones ya referidas. Y eso no pasó. Y no pasó, vuelvo a las consideraciones de Realpolitik del presidente Trump y del secretario Rubio, no pasó por una cuestión estrictamente pragmática, que se alega además sin prueba alguna, que es que González Urrutia no podía gobernar porque no tenía el control del país. Yo me pregunto, ¿control del país es el que se tiene ahora cuando el presidente Trump llama a los estadounidenses a abandonar la República Bolivariana porque no pueden controlarse las reacciones en contra de ellos y de los supuestos pretendidos, además oprimidos contribuyentes a la intervención norteamericana? ¿Eso es control? ¿De ese es el control del que estábamos hablando? Me parece que en estricta técnica constitucional, pero también en estricto sentido común y en sentido de reivindicación del derecho, ya no constitucional, sino internacional de los derechos humanos, no podemos sostener semejante cosa. Ahora, en una cuestión, ya entrando al tema estrictamente constitucional y lo que nos toca ver, cuál ha sido la reacción de las potencias hemisféricas distintas a los Estados Unidos, particularmente de Brasil y de México. Lamento tener que discrepar de ustedes, mis queridos amigos, mis dos queridísimos amigos. El exilio venezolano no ha sido recibido adecuadamente en nuestro país. Quitémonos las máscaras. Al contrario, no solo me refiero a lo estrictamente legal, a pesar de que se ha declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes, por cierto, de la reforma judicial, el hecho de que se distingue y se discrimine entre los y las mexicanas por naturalización y quienes lo somos por nacimiento para ocupar determinados cargos, algunos de los cuales, bueno, resultan verdaderamente ridículos. No se puede ser director de institutos de investigación si no eres mexicano por nacimiento. O sea, aquí pudo haber llegado Hans Kelsen, que no podría haber sido el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Imagínense nada más. Y como ese, muchísimos ejemplos, algunos de los cuales ha sufrido en carne propia Michael Núñez, ¿no? Y ese es el tema, lo muy arbitrarios que somos en México a la hora de reconocer órdenes constitucionales y desórdenes tiránicos. Estamos, yo el primero, orgullosísimos de la recepción que le hemos dado al exilio republicano español, al exilio uruguayo, al exilio chileno, por supuesto al exilio argentino, ¿no? Pero no hablamos de las recepciones de exiliados provenientes de regímenes tiránicos porque provienen de lo que se llama izquierda. Es un decir, ¿no? Si entendemos como Jürgen Habermas por izquierda un mecanismo sistemático de liberación, pues es muy difícil llamarle izquierda a Cuba o a Nicaragua, o llamarle izquierda a la Venezuela chavista, ¿no? Pero en fin, a eso, de eso no nos enorgullecemos. No decimos, ay, qué bueno que recibimos al exilio venezolano o al exilio nicaragüense, ¿verdad? No, o al guatemalteco en los años 80, o al cubano, ¿eh? Durante tantísimas décadas. No, en ese caso, pues a lo más tenemos refugiados y muchas veces sospechosos de ir en contra de las causas populares. Cuidado con eso.
Si le llamamos exilio al exilio chileno, estamos obligados a recibir, como recibimos a los grandes profesores chilenos y argentinos en los años 70, a quienes han padecido tiranías supuestamente socialistas y con un pensamiento de izquierda. En el caso del chavismo, y ni qué decir del fraude de agosto de 2024, entre otros muchos que ha sufrido el noble pueblo venezolano, no solo en México, sino en muchísimos países, incluidos el hoy invasor, lo que tuvimos fue una enorme arbitrariedad a la hora de calificar eh, eh, en los procesos electorales y la legitimidad de los gobiernos. Así es que yo me pregunto, ¿qué legitimidad puede tener de lo que estamos hablando hoy la vicepresidenta Rodríguez? ¿Cuál es la legitimidad de la sala constitucional que se arroga, como por cierto lo ha hecho también, para que veamos que no solo se trata de un fenómeno de izquierdas, lo ha hecho también la Corte Suprema salvadoreña, ¿no? Eh, Se arroga facultades legislativas e incluso constituyentes, ¿no? A la hora, como muy bien señalaba la doctora Salazar Quiñones, a la hora de interpretar el artículo 233 y particularmente el 234. Igualito que en El Salvador. Está prohibida la reelección consecutiva del jefe de Estado. Ah, no, pero ya dijo la Sala Constitucional o el Tribunal Constitucional salvadoreño que sí se puede y entonces se reelige al presidente Bukele como, no me atrevería a llamarme constitucionalista, pero sí como un entusiasta de los órdenes constitucionales latinoamericanos, no tengo más que deplorar esto del lado de la izquierda o del lado de la derecha. Es, como muy acertadamente ha señalado el ya citado profesor Gruber Carías, el gran constitucionalista venezolano, citado por Michael Núñez, se trata de injusticia constitucional. Vuelvo al tema, pues, de que lo que es parejo no es chipotudo, como decimos en México. Cuando dejamos de reconocer la legitimidad de gobiernos que han vulnerado el principio de la autodeterminación de los pueblos, tendríamos que hacerlo sin consideraciones ideológicas. Simplemente aquellos que han vulnerado el orden constitucional reiteradamente y que, por supuesto, sistemáticamente han violentado derechos fundamentales, lo decía muy bien el doctor Núñez Torres. Quizá la represión ha sido mucho mayor bajo Nicolás Maduro que bajo Hugo Chávez, y solo quizá. Pero el caso es que quien cimentó, quien puso las bases para esta represión terrible que ha sufrido el pueblo venezolano y un éxodo de casi 9 millones de personas en en este más de cuarto de siglo fue Hugo Chávez y fue un régimen que ha sido apoyado entusiastamente, entre otras personas, por no solo por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sino por todo su entorno familiar y conyugal. Insisto, ¿qué legitimidad le reconoce ahora el gobierno de los Estados Unidos y qué posibilidades de conducir el proceso de transición a la democracia, suponiendo sin conceder hipótesis que se rechaza por ingenua, que tal sea la, eh, eh, em, la perspectiva de la administración Trump? El fracaso de la Organización de los Estados Americanos, el fracaso de los países importantes del subcontinente, marcadamente de Brasil y de México, y el fracaso de la actual invasión estadounidense no nos sirve para redefinir cómo debería hacerse en un entorno de democracias constitucionales que parecen estar desapareciendo a pasos acelerados en el mundo, no nos sirve para redefinir la autodeterminación de los pueblos. Es otra circunstancia adicional a lo que ha agregado en los pasados días de manera muy, muy clara, me parece terminante, nuestro escritor Jesús Silva Herzog Márquez. Digo nuestro como mexicano y como latinoamericano. Esta perspectiva caligulesca del gobierno, de imposiciones de regímenes prácticos, pero completamente antidemocráticos, que pueden cederle a la gran potencia el petróleo, pueden dejar de cobrar en yuanes el propio petróleo, pueden mantener un discurso de izquierda, entre comillas, pero tolerable, pueden entregar nacionales sin proceso de extradición, como ha ocurrido ya en México, pueden hacer todo este tipo de cosas sin importarnos que se mantengan las libertades básicas de los pueblos. ¿Eso es autodeterminación de los pueblos? ¿Y por qué sí lo es en Venezuela o en Nicaragua y no lo fue
en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Argentina durante los años 70. Qué importante que Michael Núñez Torres, por cierto, reivindique, Ariadna, salvo tu mejor opinión, a la Constitución de punto fijo y a la democracia punto fijista, que fue tan ejemplar en América Latina durante los años 60, 70 y 80. Simplemente decir que la tan criticada Constitución de 1961 y los regímenes adecos y copellanos que siguieron en el gobierno gracias a ella, evitaron los horrores de la guerra sucia que prácticamente toda América del Sur sufrió. El Cono Sur, por supuesto, pero también en buena medida Colombia, con fuerzas, todo hay que decirlo, paramilitares, no de los estados formalmente hablando, al menos no en la mayoría de los casos. Pero pensemos en Brasil, pensemos en Argentina, pensemos en Chile, pensemos en Uruguay, los horrores de la guerra sucia de los años 70. Muchas veces, además, promovidos, no solo tolerados, sino promovidos desde Washington. Y pensemos en Centroamérica, en los espantosos suicidios de las democracias centroamericanas, con la excepción conspicua de Costa Rica. Y pensemos en la represión de Ríos Montt en Guatemala. Y hablemos también de Norteamérica, si queremos, del entorno más próximo a los Estados Unidos. Hablemos de la guerra sucia en México. Todo eso se evitó en Venezuela gracias a la hoy denostada Constitución de punto fijo, que además pareciera que ninguna de las potencias del continente, ni por supuesto la única que es realmente potencia, tiene ningún deseo en restablecer. Y también qué bueno que señaló un punto bien importante, Michael Núñez, porque ese nos toca directamente a México a partir de 2024-2025, querida Ariadna. La eliminación de la independencia judicial por parte de la Asamblea Constituyente en épocas del comandante Chávez. Cuidado con eso. Cuando se desmontan los equilibrios judiciarios, cuando lo que tenemos es injusticia o no justicia constitucional, se abren las puertas para las determinaciones grotescas, ridículas, como la que ha tomado y que parece que se montará en su burro con todo el apoyo de los Estados Unidos y con el silencio cómplice de la comunidad internacional, la Sala Constitucional venezolana. Una declaración de conmoción exterior que fue suficiente para hacer que la Constitución bolivariana dice lo que no dice. Y la complacencia de todos, incluido del gobierno interventor, es una complacencia que nos debe llamar a reflexión. Estoy cumpliendo en este momento los 15 minutos de mi participación. Agradezco muchísimo la gran oportunidad de aprender de ustedes y, como siempre, de aprender de mi gran amigo, por quien tengo toda la admiración por su valentía, pero también por su precisión, por su moderación, por su capacidad analítica y por su convicción muy rara en muchos venezolanos y más en muchos latinoamericanos, auténticamente de democracia constitucional, mi gran amigo Michael Núñez Torres. Muchísimas gracias, Aritina. Muchas gracias, querido Rafa. Coincido con todo lo que has mencionado y bueno, coincido por completo con el término, el uso del término de la autodeterminación de los pueblos respecto a tu comentario. También creo que es muy importante pues estar muy pendiente respecto a lo que está pasando en América Latina y también en Estados Unidos, por supuesto que estamos viviendo tiempos complejos y yo a manera de cierre, después quiero escuchar lo que opinan, pero sí considero que este debilitamiento de la democracia de Venezuela, en donde Chávez entra al poder, accede al poder mediante elecciones y de pronto cómo se va debilitando la democracia, se va desmantelando esa democracia eh, y, y a lo que estamos presenciando en este momento, lo difícil que es el poder restituir no, me queda claro que gran parte para poder transitar a la democracia se requiere voluntad política de las personas
que pueden hacer algo en este sentido, pero pues en este momento el caso analizado de Venezuela pues refleja que son las mismas personas del gobierno dictatorial que se robaron en múltiples ocasiones los comicios y pues estamos en una situación compleja. Me preocupa mucho el tema de los presos políticos, de la liberación de los mismos y la falta de transparencia en ese sentido respecto a quiénes son, qué es lo que está pasando, sobre todo porque las vulneraciones a derechos humanos tienen que ver en gran medida con la vulneración a derechos políticos y sociales de las personas que formaban parte de las manifestaciones y de las protestas en contra de las decisiones en los comicios. Esa parte me preocupa en la actualidad. Vamos a ver cómo se desarrolla y bueno, escuchamos a querido Michael sobre tu comentario de cierre. Bueno, mi comentario de cierre, primero reiterar el agradecimiento a la Universidad Iberoamericana y a ti, doctora Ariadna, por esta invitación y la verdad que agradecerle a quien considero el mejor historiador constitucional del continente que tenga esa generosidad para referirse a mí, que te agradezco mucho, doctor Rafa, por tu amabilidad y generosidad, me emociona mucho y es un compromiso tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, pues yo quisiera terminar, eh, decía, una cosa es el ser y el deber ser, siempre el doctor Pegoraro siempre anda de esa dicotomía, y creo que la Constitución, el problema es que es una de las normas o uno de los conceptos jurídicos que más eh, encierra esa tensión dialéctica entre ser y deber ser. Hay principios, valores que hablan de lo que aspiramos ser y hay cosas que hablan de lo que tenemos y somos, ¿no? Por eso alguna vez eh, tomé, y eso lo he seguido teniendo, es la línea de investigación que llevo ahorita de la constitución mixta, pero en la actualidad. Tiene que ver con esa idea que tenían los antiguos de un orden político ideal, pero al mismo tiempo de un orden jurídico dado que después tenían los medievales. Esa tensión dialéctica se trata de integrar en la Constitución con la cláusula de Estado social y democrático de derecho. Esta pequeña disquisición teórica la pongo en la mesa porque se requiere para que haya esa Constitución ese equilibrio entre democracia, mayorías. Estoy convencido que el presidente Chávez ganaba las elecciones, tenía una gran mayoría, pero en las democracias sí requiere adjetivos, ¿no? Y un adjetivo de ese es el respeto a las minorías, ¿no? Y el respeto a las reglas, es fundamental el respeto a las reglas. Eh, Hoy por hoy, en esa época yo podría hablar de una democracia, si tuviésemos que darle un concepto, una democracia plebiscitaria, entonces, una democracia que no tiene controles, eh, pero manipulada por quien sí tiene el control real, ¿no? Que era el comandante Chávez. Y también pues un poder judicial, siempre se ha discutido quién custodia al custodio. Es un problema para los que estudian Derecho Procesal Constitucional ver ese tema. Estados Unidos lo ha tratado, no siempre con éxito, a través del famoso self-registry, autocontrol. Bueno, lo único que no ha tenido la justicia constitucional jamás ha sido control de nada. La justicia constitucional se ha extralimitado en todas sus competencias para convertirse en un constituyente positivo. Eso es algo terrible, ¿no? Y eso nos lleva también a una conclusión acá también que quisiera dar. Uno, la primera conclusión, que la constitución mixta, que hay que estudiarlo ya en otros foros, es un concepto jurídico que se reivindica, lo reivindicó Andrés Bello, lo reivindicaba Oliva. Estoy convencido, salvo que me corrijan, no sé, esta temeridad, si me regaña, pues el doctor Rafael evitará que le sea muy duro. Con el respeto del doctor del Arenal, considero que la propuesta de Iturbide es de una constitución mixta, de equilibrios, de una visión equilibrada de quien entiende que la pluralidad siempre, a la pluralidad siempre subyace una tensión dialéctica. Y en ese equilibrio, donde no solamente uno pueda decir las cosas, se encuentra el,
la posibilidad de un cierto éxito, en el entendido también que siempre la gente dice, oye, fracasó punto fijo, si no, no hubiera ganado Chávez. Tienen toda la razón. En un artículo que tuve el honor de publicar en la revista que dirige el doctor Estrada, lo comentaba. O sea, Venezuela no era un paraíso en el que arribó de repente el chavismo. Hubo un deterioro del cual los propios venezolanos y venezolanas fueron corresponsables, y la clase política sin duda alguna no tuvo capacidad de regeneración, muchas cosas. Pero es que eso no le quita el mérito, es que la democracia dice Renard, eh, es un plebiscito diario. Si hoy funciona bien, no sabemos si mañana funciona mal. La República Romana funcionó bien un tiempo, después no funcionó bien. O sea, eso no le quita el mérito a algo. Pero lo que pasa en Venezuela ahorita dejó de ser un problema nacional, es un problema del continente que no ha sabido tampoco lo que los propios textos constitucionales, por delicadeza política o quién sabe por qué, pero lo han dicho, la integración, esa visión bolivariana, que sí es bolivariana. Yo no sé cómo, y eso también tiene culpa de Betancourt, querer vincular a Bolívar a la izquierda. Yo no entiendo cómo, si el hombre que peor se ha referido a Bolívar, por menos de lo que dijo Marx de Bolívar, yo hubiera estado en la cárcel. Y pues lo han vinculado, tú eres marxista bolivariano. ¿Cómo se come eso? Eso es lo que pasa a veces, ¿no? Del discurso político, pero en fin. Lo cierto es que si hay algo que sí es bolivariano, y recomiendo la visión de un libro que hoy valdría la pena volver a leer, el maestro José Vasconcelos escribe sobre la visión de la doctrina Monroe frente a la doctrina de Bolívar. La integración de repúblicas independientes, no bajo tutelas extranjeras. Pero no podemos hacerlo así. Entonces no le podemos reclamar a quien se siente asfixiado que vende su alma al primer postor, porque algo muy importante, Venezuela ya estaba intervenida, eso es muy importante decirlo. Rusia, China estaban dentro de Venezuela, Cuba. Pues, no es casualidad que quienes defendieron al presidente, eran los que defendieron al señor Maduro, eran todos cubanos. O sea, ¿qué hacen allí? No estoy hablando de un profesional cubano. Cuba es país muy querido en Venezuela, muy querido, nos parecemos mucho, pero no los soldados cubanos, puestos de mando cubanos, se declara que quienes estaban en ciertos centros de tortura también son de otra, o sea, pertenecientes a gobiernos extranjeros, no a la nación, que es otro concepto que hay que reivindicar. Cuando alguien haga algo, es que México, o es que Venezuela, es que no. La nación mexicana, lo reivindico aquí, es una nación muy abierta. Yo tengo 20 años acá, donde nunca, solo recordaba que era extranjero cuando tenía que ir a renovar algún documento antes de ser mexicano, orgullosamente mexicano, o a veces lo recuerdo cuando hay alguna disposición que me dice que no puedo hacer algo que entiendo que lo podría hacer con el mismo amor que, que lo hace cualquier persona que ama esta tierra, porque no me vio nacer, pero sí me vio desarrollarme, y aquí yo he visto nacer a mis hijas. Entonces, pero la nación mexicana a mí me ha arropado maravillosamente, porque vengo de una nación que arropaba muchísimo. Venezuela fue un país que arropó a muchísimas personas en la década de los 50, 60, 70 y 80. Mi padre era chileno, es un ejemplo claro. Clarísimo. Entonces, por eso también defiendo el derecho de los migrantes, partiendo también de esa idea de Francisco Vitoria, del derecho a movilizarse. Pero qué bien sería si esa unidad fuera y nos pasara un poco como le pasa al mundo árabe. Cuando le hacen algo a Egipto, el árabe en Marruecos no está pensando en el gobierno de Egipto, está pensando que ese es árabe. Claro, a veces se deslizan por otras cosas de fundamentalismo que no viene al caso hablar ahora, no hay tiempo, pero yo me refiero, doctores, al sentimiento que debe prevalecer en nuestras naciones, de que no nos sea indiferente el sufrimiento que pasa a Haití, por ejemplo, que no tiene petróleo, pero está sufriendo. Lo que le ha pasado a Venezuela, estamos hablando de Venezuela, una cuarta parte de su población ha salido en un éxodo
que solo se compara con el éxodo judío del Holocausto. Ojo, sin guerra, o sea, sino con un régimen de terror. Pero la idea es que si queremos darle una continuidad, lo único que puede aportar el derecho constitucional y lo único que puedo concluir es que deben soltar a todos los presos políticos y tienen que traer al presidente electo, que es el señor González Urrutia, y a todos los exiliados políticos de Venezuela. Y debe ser ya. No. Día que pasa y hay una persona de 80 años, un político que estaba viendo ayer, está a punto de morir. O sea, eso tiene que ser ya. O así dicen los medios de comunicación. Bueno, gracias de nuevo, gracias a todos y aquí sigo a la orden desde Nuevo León con mucho cariño. Gracias. Muchas gracias, querido Michael, por tus aportaciones tan interesantes con las que coincido completamente. Escuchamos comentario de cierre del doctor Rafael Estrada. Gracias. Pues muchísimas gracias, Ariadna, por esta oportunidad tan aprovechada por mí de escucharles, de escuchar a Michael, de escucharte a ti. Creo que no se tiene que agregar nada más que ese agradecimiento a la Universidad Iberoamericana, a la Compañía de Jesús, y a ti en lo particular. ¿Y por qué digo que no se debe agregar nada más? Porque tomemos como referente lo que acaba de decir el doctor Núñez Torres, que ese sea nuestro grito de lucha. Restablecimiento del orden constitucional en Venezuela, lo cual implica que el doctor González Urrutia asuma los cargos para los que fue electo, de jefe de Estado y de jefe de gobierno, que se convoque a elecciones parlamentarias extraordinarias y que se dé la libertad inmediata de los presos políticos. Todo lo demás es geometría y geopolítica, ¿no? Es decir, es dividir el mundo en tres grandes zonas de influencia, ¿no? El hemisferio americano para los angloamericanos, Europa y el centro de Asia para los rusos y el oriente extremo para los chinos. Eso es lo que muy claramente se pretende desde Washington y aprovecho la referencia que ha hecho al mundo árabe para dejarles una pregunta que quizá en alguna otra ocasión podríamos analizar. Muy bien. Y cuando uno ve lo que está pasando en Persia, ¿no? La rebelión contra el gobierno islámico de Irán, cuando uno ve lo que ocurre en el mundo árabe y en Oriente Medio, cuando uno analiza la crisis de Gaza, uno se pregunta, ¿a poco realmente los Estados Unidos van a renunciar a su capacidad de influencia en Siria, en Israel, en Líbano, en el norte de África, etcétera? ¿Realmente podemos creer en un mundo así? Yo comprendo, de veras que lo comprendo, infinitamente. Hijo como soy de gobiernos autoritarios y formado en el ámbito de un gobierno autoritario desde mi más tierna infancia. Comprendo perfectamente el alivio que tienen las mayorías en Venezuela de que haya terminado esta pesadilla. Pero me preguntaría si no estamos siendo muy ingenuos en pensar que no ha iniciado una nueva pesadilla con palingenesia hacia el siglo XIX, doctrina Monroe, y hacia el siglo XX, corolario de Theodore Roosevelt a esa doctrina. Lo que el presidente Trump ha llamado eh, de manera chabacana, pero no inexacta, la doctrina Monroe. El corolario Trump a la doctrina Monroe es una nueva doctrina intervencionista con la arista además de la persecución penal, en algo de lo que se culpa aquí sí, las naciones latinoamericanas, y que en el fondo es un problema también de demanda de estupefacientes, algunos de ellos mortíferos, como el fentanilo, por parte de la riquísima y opulenta nación estadounidense. Termino señalando lo que Michael subrayaba con mucho tino. ¿Cómo pretendemos ser bolivarianos cuando Marx se expresó así del libertador Bolívar? Era probablemente el ser humano al que más despreciaba, entre otras cosas por ser hispano
por ser católico, por ser moreno y por ser burgués o pequeño burgués, como le llamaba el propio Marx. Otra contradicción. ¿Saben ustedes cuál fue el poeta más citado por el comandante Chávez? Whitman. Walt Whitman, el poeta que cantó las glorias del imperio invasor estadounidense, las glorias de Polk en la invasión a México en 1847. Así es que, como dicen los gringos, no further questions, Your Honor. Un honor haberles escuchado y aprendido de ustedes. Gracias. No, no aguanto la tentación porque hay Mm, un chiste muy rápido hay un chiste muy rápido que decían que no le echáramos la culpa porque citaba cada rato a Whitman, el presidente Chávez, que no le echáramos la culpa al presidente Chávez, sino que fuéramos a buscar al que le prestó el poemario de Whitman, entonces, traducido. Oh, pues Bueno, muchas gracias. terminemos, si te parece, citando a Whitman. Oh, Captain, my Captain, pero no Abraham Lincoln, sino Marco Rubio. Bueno, Pues muchísimas gracias, queridos colegas y amigos. Agradezco profundamente la generosidad intelectual y el tiempo de sus participaciones como ponentes. Sin duda se convierte en unas intervenciones que enriquecen y aportan en este espacio académico, la Universidad Iberoamericana, que está muy pendiente de la protección de Estado de Derecho, de los derechos humanos y pues les agradezco infinitamente esta participación, me ha parecido muy rica de primer nivel como están, estoy acostumbrada a escucharles, muy agradecida y pues nos encontramos la próxima. Gracias por todo, queridos. Gracias, gracias. gracias, muchas gracias, doctora Diana, doctor Rafael. Gracias.